Muchísimas gracias al teniente coronel en condición de retiro, Octavio Pérez. Bueno, Octavio nos ha dado una lección de que los cubanos tenemos arreglo. No, cuando le saqué el papelito de los 3 minutos ya había terminado ya. Aquí está el representante, o mejor dicho, el presidente de una institución que está haciendo una labor muy importante. En mi opinión, clave para educarnos a todos. Me refiero al Instituto Interamericano para la Democracia, en la persona del doctor Guillermo Lusto. Es una institución de la cual su junta directiva está integrado por personas muy destacadas y entre ellas por una persona que yo respeto profundamente, que es el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Realmente es una institución que está haciendo un trabajo muy serio, muy sobrio y que debemos apoyar también cada vez que tienen un evento y nos invitan. Miren, nos quedan 15 minutos. Preguntas, no discursos. No quiero que el teniente Colina me llame la atención como la última vez. Me dijo, Pedro, tú parece que vas a morder la gente cuando empiezan a hablar. Pero sin que nos pongamos bravos, sin que nadie se moleste, repito, preguntas breves, concretas, a la persona que está dirigida, no discursos, por favor. Así que tenemos 15 minutos porque si no María y Susel nos expulsan y no nos vuelven a prestar este local. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Usted, por favor. Con permiso, buenas noches. A cualquiera que me pueda contestar. La tragedia que vive el pueblo de México, con más de 50.000 muertos por el narcotráfico, ¿de dónde nace el narcotráfico eso? ¿O quiénes son los cómplices del narcotráfico eso? Yo pienso que sea Chávez y Fidel Castro. Eso lo pregunto a ustedes. Bueno, yo creo que una respuesta puntual puede apoyarse en una comparación histórica. Seguramente el teniente coronel va a encontrar esta comparación familiar. Mientras los soldados norteamericanos combatían en los campos y arrozales de Vietnam del Sur y en la DMZ, por el flanco en la ruta Ho Chi Minh, la logística permitía que miles de hombres y pertrechos terminaran haciendo ese conflicto eterno y significando la primera derrota de la democracia en la historia reciente de Occidente. Cuando el frente es México y los ciudadanos mueren en Ciudad Juárez, uno tiene que entender dónde empieza el circuito. Y increíblemente ese circuito empieza en 3 países: Colombia, Perú y el mío. Y el único lugar a donde esa actividad no está en jaque, desgraciadamente, es el mío. Respuesta dada. Muchas gracias. La otra pregunta, el señor que está al lado suyo tenía otra pregunta. Eugenio. No, señor, ahora va usted. Manino, tú te quedas al final sin tiempo. Sí, no tengo, yo soy el postre. Seguro. Y malo. Una pregunta breve y provocativa. Creo que en cierto sentido, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha presentado aquí, ¿no? Las Fuerzas Armadas también han tenido sus pecados en el debilitamiento del orden constitucional en todo nuestro continente. Eso es un punto que si la vemos siempre como algo perfecto, no podemos entender como un caudillo de segunda categoría la puede destruir. Y el otro punto que traigo a colación también es que en esa reconstrucción de la democracia, el papel de las Fuerzas Armadas no puede ser absolutamente democrático. Lo veo un poco también de dicta blanda, en el mejor sentido de la palabra, para poder esa locura de Cuba y de Nicaragua sobre todo, y en las otras naciones también, llevarlas otra vez. No va a haber un cambio directo a la democracia. Me callo antes que me regañen. Está bien eso. ¿Alguna persona en particular? ¿O puedo designar a Coronel Pazmiño? Yo creo fundamentalmente que lo importante acá es visualizar el nivel de infiltración que tienen las Fuerzas Armadas. Yo creo fundamentalmente, digo, que si las Fuerzas Armadas y los gobiernos de corte socialista han generado un proceso de infiltración al interior de estas estructuras castrenses, va a ser sumamente difícil. Yo respeto los criterios de los otros expositores sobre el tema, pero ellos me van a dar la razón el momento que vean cada uno de esos ejércitos cómo se encuentra en la actualidad.
ejércitos que al momento están controlados por otros militares de otros ejércitos que tienen una visión completamente distorsionada de lo que es el Estado, sino que impulsan un proceso revolucionario. Por eso es que yo manifestaba inicialmente que aquí, señores, hay que quitarnos la venda de los ojos. Y la venda de los ojos, señores, no está en pensar que las Fuerzas Armadas como tal va a solucionar un proceso democrático. No lo va a hacer. La sociedad es la que tiene que generar ese cambio. Y esa sociedad tiene que estar necesariamente apalancada en unas Fuerzas Armadas que tengan un compromiso institucional y nacional. Porque mientras las Fuerzas Armadas, señores, estén vinculadas a defender un partido político o una ideología, esas Fuerzas Armadas, señores, no cambiarán nada. Y Latinoamérica seguirá en la postración, seguirá en lo que tiene Cuba, señores, en lo que está al momento Nicaragua, en lo que está Venezuela, en lo que está generándose en Bolivia y en lo que está generándose también en mi país, en Ecuador. Unas Fuerzas Armadas que defienden un partido político y una ideología de izquierda. Eso, señores, no es democracia bajo ningún punto de vista, y yo no veo un cambio de aquí a corto plazo. Tendrán que hacerse lo que dije yo acá anteriormente, reformas constitucionales, pero reformas en las cuales verdaderamente se restablezca el rol de las Fuerzas Armadas que tenían mucho tiempo atrás en las constituciones. Por eso es que los gobiernos cambiaron. Los gobiernos socialistas cambiaron esa constitución para transformar a esas Fuerzas Armadas en un elemento, una fuerza pretoriana que solo defienda los intereses de un partido político. No sé si con eso le contesto. Muy bien, muy bien. Gracias. La señora estaba antes que usted, joven. Una pregunta corta. ¿Quién inicia el Foro de Sao Paulo? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo hace? El Foro Sao Paulo lo inicia en 1990 dos personajes que son referenciables. El uno, Fidel Castro, al ver que toda la idea comunista del socialismo se había destruido y necesitaba un apalancamiento. Y lo utiliza acá el presidente de Brasil, Lula da Silva, para fusionar los dos, un nuevo germen que lo pusieron el socialismo del siglo XXI, que a eso se va integrando la otra parte del pensamiento bolivariano y se gesta en América Latina lo que hoy estamos viviendo, señores, un socialismo trasnochado que a la larga o a la corta vamos a despertar, señores, con la realidad que tiene el pueblo cubano, la realidad que tiene Nicaragua, la realidad que está viviendo Venezuela y que van a vivir el resto de los países de Latinoamérica. Ese Foro de Sao Paulo lo único que quiere, señores, es instaurar en el continente americano un socialismo. Por eso es que yo hablaba, y perdón si me extiendo en esta cosa nada más, yo hablaba de dos cosas fundamentales ahí. La primera, relacionado a que estamos viviendo y estamos presenciando en la actualidad lo que va a ser a futuro una guerra de cuarta generación, una guerra asimétrica. Y esa guerra asimétrica, ustedes dirán, pero en el continente sí, señores, con dos componentes que son sumamente graves. El uno, ideológico, me refiero al socialismo del siglo XXI, y el otro que es gravísimo, que es la infiltración islámica en América Latina. Los dos componentes, señores, son completamente devastadores para toda la región. No se van a votar contra los Estados Unidos. No, ese es el segundo objetivo. El primero, señores, el primero y fundamental es acabar con los países que no pertenecen al foro. Y dentro de esos, Colombia es el primero. Colombia es el primer país que va a ser atacado en esta nueva guerra asimétrica. Y al entrar Colombia en este conflicto, indudablemente, quien va a salir en defensa de Colombia va a ser Estados Unidos. Y se genera un problema regional, en la cual indirectamente ya participan los de Estados Unidos. Por lo tanto, el Foro de Sao Paulo no es una solución. Y la solución, señores, y por eso yo quiero expresar mi felicitación pública a este excelente analista venezolano, Alejandro Peña Esclusa, quien habla detalladamente cómo es la estrategia del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas regionales. Ese tiene que ser un libro de cabecera, señores, para comprender la realidad que tenemos en América Latina y la realidad de nuestros ejércitos.
Si no se cambia, señores, este proceso constitucional, si no se cambian algunas visiones y objetivos que tenían las Fuerzas Armadas anteriormente de este nefasto proceso del socialismo del siglo XXI, no tenemos una salida a corto plazo, tal vez a largo plazo, pero esa salida, señores, va a costar sangre en cada uno de los pueblos, porque el resto de los países del ALBA no van a permitir que ninguno de esos países que ingresó allá pueda transitar libremente o democráticamente. No sé si con eso le contesto. Muchas gracias, coronel. Abel y tengo a Lustó, el señor que está allá detrás, tengo a Manino ahí, porque como tengo confianza con él, lo he ido abandonando. Te puedes poner bravo, te puedes poner bravo. Y allá está Carlos. Y está Carlos. No, solamente para Muy breve, Abel, por favor. breve, para hacer un comentario que es que... No, comentarios no, Abel. Pero es como que precede una pregunta, es cortito, es cortito. Y bueno, estamos en Cuba, ¿vale? No, sí. No, que para mí, yo que soy un optimista estructural, me contenta mucho ver que están militares, especialistas en materia cívico-militares y civiles, conversando democráticamente acerca del futuro de la democracia, y me hace sentir más optimista la muy buena exposición del teniente Colina, de todas que han sido muy buenas, y la del teniente coronel Octavio Pérez, porque siendo miembro de la Unidad Democrática, siempre nos tropezamos en la calle con la barrera de que todo el mundo dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los militares que van sencillamente a no entregar el poder cuando ustedes ganen las elecciones? De la exposición del teniente Colina se deduce justamente que hay, no solamente que vamos a ganar las elecciones, sino que hay una parte del componente militar, ese 30% que está convenciendo a un 45% institucional para que entregue el poder. Entonces me gustaría que ahondaras un poquito más en eso. Ahorita me atacaron porque dejé a un compatriota mío hablar 2 minutos más. Ahora yo espero haber compensado porque he dejado a un venezolano hablar 4 minutos. Bueno, básicamente... Chávez y Castro nos tienen fuñido a los dos por igual. Básicamente, ¿verdad? Vamos a estar claros. Para que pueda haber un cambio de constitución, un cambio de visión y cambio de planes, tiene que ser estructurado y liderizado por 2 vías. Una, el golpe militar clásico de Estado, donde las Fuerzas Armadas toman el rol, ¿verdad?, destituyen al poder constituido, asumen el poder, y afortunadamente los venezolanos tenemos un proceso electoral donde hay un liderazgo de la oposición que se está enfrentando al régimen de Chávez, y ese liderazgo cuenta o tiene el apoyo de un 35% que se encuentra descontento dentro del país y que entiende que en Venezuela tiene que haber un cambio. Por supuesto que en el caso venezolano, si la oposición logra capitalizar el descontento de la gente y logra ganar las elecciones, ese 35% va a apoyar para que se respete la voluntad popular, y será esa unión opositora de civiles y militares quienes impulsen los cambios que el coronel Palmillo está diciendo. Cambio de la constitución, eliminar esos planes que han corrompido a la Fuerza Armada Nacional, y que esa Fuerza Armada, que se vio distorsionada camino a la destrucción, regrese al modelo clásico, que fue un modelo ejemplar para América Latina y que constituyó el orgullo y el ejemplo de toda la sociedad venezolana. La famosa alianza cívico-militar no se puede andar por separado. De alguna manera hay que trabajar juntos. Doctor Gusto. No era una pregunta, sí, era un comentario. Si es breve, porque es que después van a decir que hay discriminación, así que si es breve. Yo creo que el tema de esta noche habría que ampliarlo de dos maneras. Adelante. La primera es, sé la urgencia de los países que están representados acá por salir de esta situación. Pero creo que el tema incluye a toda América, como dice Pazmiño, y hay que preservar, hay que restaurar la democracia donde se ha perdido, pero hay que preservarla donde está en peligro, como el caso de Argentina y de Uruguay, donde el ejército está destruido. De tal manera que debiéramos hablar no solamente de restaurar la democracia, sino de preservar aquellos países en los que están en dificultades. Y la otra es ampliarlo, porque como acaba de explicar Pazmiño, Pérez y el señor que habló, el tema de la democracia y las Fuerzas Armadas es un rol mucho más importante. Como diría Clausewitz, es un tema demasiado importante para el caso de los militares. Tenemos que participar todos de preservar la democracia y el rol de las Fuerzas Armadas en ese rol. Muy bien. Le tomamos la palabra e invitamos al Instituto Interamericano para la Democracia, el SEXA. Yo voy a tomarme la libertad de hacer una propuesta a nombre del Instituto de la Memoria Histórica sin consultar con mis directores y BPEX. Hablo a nombre de todos. Le tomamos la palabra e invitamos al Instituto Interamericano para la Democracia a organizar un foro, si no me equivoco. Hace un momento le puse aquí.
al teniente Colina este papel donde le planteaba la relación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas como una próxima conferencia. Y Alexis Ortiz pone debajo, sí, pero después de la primaria. Así que invitamos al instituto en su persona, doctor Lustó, nos reunimos y organizamos una conferencia que tendrá que demandar más tiempo, por supuesto, que lo que tenemos en una noche como esta, para evaluar situaciones, porque realmente lo que usted dice es verdad. Argentina no está exenta de peligro, como tampoco lo está Uruguay, y yo creo que ningún país de América Latina. Realmente todos los países corren un severo riesgo. General, usted iba a hacer una pregunta. Bueno, primero que nada, quiero reconocer la oportunidad, a pesar del tiempo que le han dado al reporte por el contenido, que realmente me ha llevado a creer, a tener esperanza en algunos países del alma, más en otros con mucha facilidad. Y ratifico de una vez lo expuesto por el teniente Colina, de una forma veraz. Crean que lo que dice es cierto, lo que llegó a exponer. Estoy de acuerdo con el coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Discrepo en un solo punto, que es el porcentaje en este caso de Venezuela. Es verdad que hay un 35%, un 40% que rescatable, que con un proceso integrado entre la sociedad civil y la parte militar podemos llegar a rescatar hasta un 60%. Ante esas situaciones, ante esta primera exposición, mi pregunta es exclusivamente al compañero de allá de Ecuador. ¿Se podrá saber intrínsecamente dentro de las Fuerzas Armadas cuál es la reserva moral que existe para que en un futuro, como manera de sacar adelante y llegar a una democracia, esa combinación cívico-militar se puede terminar? Coronel, por favor, muy breve, que nos quedan 2 preguntas. Yo creo que sí, porque el momento que recordemos institucionalmente, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países se deben a ese clamor social. Nacieron de la sociedad, por lo tanto esas Fuerzas Armadas se deben a esa sociedad. Lo importante aquí, señores, está en que esas Fuerzas Armadas comprendan verdaderamente y retomen el rol que tenían. ¿Cómo retomar ese rol? Necesariamente, señores, tiene que haber una transformación democrática. Estoy convencido que en la transformación democrática esas Fuerzas Armadas tienen que irse vinculando, pero esas Fuerzas Armadas a su vez tienen que nuevamente tomar los roles, misiones que tenía asignadas en la Constitución. Caso contrario va a ser sumamente difícil. Yo veo sumamente difícil, no quiero ser pesimista, pero yo veo sumamente difícil que los gobiernos que están de turno vayan a aflojar ese control que tienen del poder. El poder, señores, está en las Fuerzas Armadas de cada uno de los países. No lo van a aflojar. Y una muestra palpable, señores, aquí está gente cubana. Y me va a dar la razón. ¿Ustedes creen, señores, que en Cuba, siga Fidel o siga Raúl Castro, va a aflojar el control de las Fuerzas Armadas para que se geste un proceso al interior revolucionario que transforme la sociedad cubana, y esa sociedad cubana con las Fuerzas Armadas cubanas tomen el poder? Yo lo veo sumamente difícil. Lo veo difícil. No lo veo imposible, pero lo veo bastante difícil. No sé si con eso le contesto la pregunta. Me quedan 2 personas que han preguntado hace rato y lo lamento mucho: Carlos Urbizo y Ramiro Gómez. Se nos acaba el tiempo. Carlos, 30 segundos la pregunta, tenemos que cerrar. Menos. ¿Cuál es la motivación para promover el socialismo del siglo XXI? Digo, ¿es poder solo por el poder? Porque ya sabemos que no mejora la vida de las personas. Y número 2, este foro debe ser filmado y distribuido en todo el país. Está filmado, se está haciendo filmado en Encelado Cruz. ¿Quién va a responder? Bueno, realmente la motivación es el poder y la corrupción, cambiar una clase política de poder por otra clase política más corrupta y más atroz que la que estaba anteriormente. O sea, esa es básicamente la motivación. Y va a seguir a menos que se le ponga un parado
y se frene totalmente pues, en estos países de América Latina. Ramiro, 30 segundos que tenemos que entregar la En los últimos 100 sala. años en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, ha habido 3 dictaduras en México aproximadamente con 30 años. En el sur del Río Bravo han habido casi 50 con casi 1000 años de dictadura. ¿Cuál es la coyuntura diferencial entre las dos Américas? La del norte del Río Bravo, la de México, Canadá y Estados Unidos, y la del sur de México. Si alguno puede contestar. Una constitución que tiene más de 240 años. Muy breve, caballero. ¿Por qué? Ahí es donde está la cosa. Basándonos en lo que decimos, para dar esperanza a mi querido coronel de Ecuador, que yo tengo fe que todavía quedan oficiales en Ecuador que sí pueden devolver la vida. Mi amigo habló de la Constitución 2004, ¿no, verdad? De 67, reformada en 2004. Todos nuestros países hay una Constitución válida en los libros. De la que podemos en Venezuela, ¿cuál sería? La del 61. La del 61. Y basado en esa constitución, tú vuelves a poner ese ejército en función de defensa de esa constitución. Una última pregunta, señor, muy breve, por favor. No, sí, muy breve, porque hay que entregar la sala. Porque quizás yo voy a poner un punto. Estamos hablando de la democracia. ¿Qué le pasó a Nicaragua cuando salió el actual presidente y entró la Chamorro? ¿Por qué volvió a entrar? Porque ustedes están tratando que solamente por votación se elijan los presidentes. Por favor, oigámosla al señor. Pero no dan el concepto por qué es que vuelven a ser elegidos estos tiranos. Y les voy a decir por qué. Porque cuando sube un presidente democrático, como ha sucedido en nuestro país Ecuador, no se preocupan por la mayoría, que es el pueblo de abajo. Y siguen gobernando igual que lo hacían anteriormente. Deben de cambiar para que esa gente de abajo, que es la que necesita, puedan subir, educarlo, darle forma a cómo vivir. Por eso es que estos dictadores se aprovechan de esa gente que es ignorante porque no le han dado educación. Y esto principió desde que principió la independencia. Señor, permítame. Acuérdense, que los que hicieron la independencia eran los hijos de los españoles que no podían gobernar porque solamente gobernaban los hijos legítimos que de padre y madre eran españoles. De ahí que los que no eran legítimos y tenían hijos, ¿qué pasaba? Los mandaban a estudiar a Europa. Señor, con todo respeto, tenemos que entregar la sala. Esto hay que entregarlo. Yo creo que estas reuniones deben de ser un poco más amplias. Sí, lo invitamos a usted a que nos ayude a organizar la próxima. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido esta noche. Me gusta. Pasa mañana por la